Buenos días, mi nombre es Sus Mejía y el tema a tratar hoy vendría siendo los mecanismos de la regulación de la presión arterial. Antes que nada tenemos que saber qué es el control de la presión arterial, y este más que todo vendrá siendo el mecanismo de regulación para mantener en niveles normales la presión arterial. En este mecanismo actúa una estructura muy importante que desempeña un papel fundamental, que vendrá siendo el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo, como ya sabemos, se divide en dos: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se encarga de preparar al cuerpo en situaciones de peligro. Este también genera un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción del corazón y aumento de la presión arterial. También genera vasodilatación en los músculos, corazón e hígado. A diferencia del sistema nervioso parasimpático, que este se encarga de controlar las vísceras torácicas mediante el nervio vago y controlar la pelvis mediante el plexo sacro, este genera una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la fuerza de contracción del corazón y una disminución de la presión arterial. Tenemos de que este también produce vasoconstricción en el músculo, corazón e hígado. Como podemos observar aquí, esto viene siendo los nervios que salen del sistema nervioso simpático. Estos nervios se unen formando lo que se conoce como cadena simpática. Esta cadena simpática va a dar varias ramas a lo que vienen siendo los vasos sanguíneos y el corazón. Lo que tenemos aquí vendrá siendo la protuberancia o bulbo raquídeo, que este posee una zona que tiene funciones cardiovasculares. Inervación simpática de los vasos sanguíneos. La inervación se da en lo que vienen siendo las arterias y arteriolas. En los capilares no se da esta inervación debido a que los capilares carecen de músculo liso. Tenemos de que en una respuesta simpática existirá una vasoconstricción en los vasos pequeños, que daría una vasoconstricción simpática y un aumento en la resistencia vascular, mientras que en los vasos grandes también daría una vasoconstricción simpática, pero este aumenta el retorno venoso. Centro vasomotor y constrictor del cerebro. Como se mencionó anteriormente, este vendría siendo la protuberancia o bulbo raquídeo. Este posee zonas de funciones cardiovasculares. Entre estas tenemos la zona vasoconstrictora, que este se encarga de estimular a las neuronas preganglionarias del sistema nervioso simpático. El vasodilatador, este se encarga de inhibir a la zona vasoconstrictora. También tenemos la zona sensitiva, de que esta, a través del nervio vago y el nervio glosofaringeo, emiten señales de reflejo de funciones circulatorias y cardíacas. Función constrictora del centro vasomotor. La vasoconstricción parcial continua de los vasos sanguíneos se va a dar por algo que se denomina tono vasoconstrictor simpático. Este tono se encarga de mantener esas presiones de una manera leve. ¿Qué pasa? Cuando ese tono vasoconstrictor simpático aumenta, también aumentará la presión arterial. Aquí tenemos un ejemplo en el cual a un perro se le anestesió completamente, en el cual su centro vasomotor quedó inhibido. Debido a eso, su presión arterial bajó de 100 milímetros de mercurio hasta 50. Debido a que, como quedó el centro vasomotor inhibido, dará como consecuencia una vasodilatación. Esa vasodilatación dará que el tono disminuye, y si el tono disminuye, habrá una disminución de la presión arterial. Después de aproximadamente 10 minutos, al perro se le inyectó noradrenalina, que es un neurotransmisor que impulsó rápidamente hacia aumentando la presión arterial, debido a que la noradrenalina posee función vasoconstrictora. Mecanismos de regulación. Existen dos tipos de mecanismos de regulación de la presión arterial. Entonces tenemos los de a corto plazo, que vendrá siendo el control nervioso. También tenemos los de a largo plazo, que vendrá siendo el control hormonal y el control renal. En este video nos enfocaremos más que todo en la regulación a corto plazo de la presión arterial. La función del sistema nervioso en el control de la presión arterial. Tenemos de que la mayor función de la regulación de la circulación viene siendo su capacidad de poder aumentar rápidamente la presión arterial mediante estímulos vasoconstrictores y cardioaceleradores. Estos se dan al mismo tiempo. Debido a eso, existen varios cambios para poder aumentar la presión arterial. Entonces tenemos la primera, que sería la contracción de la mayoría de las arteriolas sistémicas, provocando un aumento de la resistencia vascular periférica, en lo cual da como consecuencia el aumento de la presión arterial. Tenemos también una vasoconstricción de las venas. Tenemos de que esta la desplaza la sangre hacia el corazón, por lo cual hay un mayor retorno venoso, y al haber un mayor retorno venoso hay una mayor distensión ventricular.
tenemos que recordar la ley de Frank Starling del corazón, que dice que a mayor extensión, mayor contracción. Por esa razón, como consecuencia dará un mayor gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Tenemos también la estimulación directa al corazón, en el cual el estímulo simpático genera que la frecuencia y la compactibilidad aumente, dando como resultado el aumento del gasto cardíaco y aumente la presión arterial. El control nervioso de la presión arterial es muy rápido, tanto así de que este puede aumentar por 2 la presión arterial de 5 a 10 segundos, pero también la puede disminuir la presión arterial por 2, dando de 10 a 40 segundos. Debido a esto, es el mecanismo más rápido de regulación de la presión arterial. Los mecanismos reflejos para mantener la presión arterial. Además de los anteriores, también tenemos un mecanismo reflejo. Entre estos tenemos a 3: los reflejos vasoreceptores, reflejos quimiorreceptores y reflejos auriculares. Los reflejos vasoreceptores, su función principal vendría siendo es detectar cambios en el estiramiento del vaso, es decir, estos son sensibles al estiramiento. Esto se encuentra en lo que vienen siendo las paredes del callado aórtico y en la bifurcación de la arteria carótida común. Los vasoreceptores se encuentran más que todo en el seno carotidio, y los vasoreceptores junto a los quimiorreceptores que se encuentran en el cuerpo carotidio van a emitir van a estimularse y mandar esa señal a través del nervio de Henle, que se lo manda hacia el bulbo raquídeo mediante el nervio glosofaríngeo. Tenemos de que el estiramiento de los vasoreceptores excita en el centro parasimpático vagal y también inhiben el centro vasoconstrictor. Debido a eso tendremos dos efectos netos: la vasodilatación de arterias y venas periféricas y la disminución de la frecuencia cardíaca y contractibilidad cardíaca. De manera de resumen, cuando aumenta la resistencia periférica y del gasto cardíaco, por presión elevada, habrá un descenso del reflejo de la presión arterial. Por el contrario, si hay una disminución en la resistencia periférica del gasto cardíaco, por presión baja va a haber un aumento del reflejo de la presión arterial. Como podemos observar aquí, a un perro se le pinzó ambas carótidas. Debido a eso, la presión arterial disminuyó, por lo tanto el reflejo de la presión arterial por los vasoreceptores aumentó rápidamente mientras las carótidas estén ocluidas. Debido a que ese reflejo aumentó rápidamente durante aproximadamente 10 segundos hasta que estén ocluidos, cuando estas pinzas se liberen, la presión arterial va a aumentar, por lo tanto el reflejo de los vasoreceptores va a disminuir hasta su presión arterial normal. La regulación de cambios de postura. Un ejemplo básico es que cuando estamos echados durmiendo y nos levantamos rápidamente, la presión arterial de la cabeza tiende a disminuir rápidamente. Debido a eso, los vasoreceptores, su reflejo inmediato va a desencadenar una descarga simpática que va a ayudar a minimizar el descenso de la presión de la cabeza. Como ejemplo tenemos a un perro normal que posee vasoreceptores, su presión arterial es entre 85 y 115 milímetros de mercurio, mientras que un perro al que le fueron quitados los vasoreceptores, su presión arterial está entre los 50 y 160 milímetros de mercurio. La regulación de los vasoreceptores. Esta regulación es muy efectiva a corto plazo, pero también posee una regulación mínima a largo plazo. ¿Por qué? Debido a que estos vasoreceptores también actúan un poco en lo que viene siendo el mecanismo renal. Este mecanismo renal viene siendo un control a largo plazo. Por lo tanto, esa regulación a largo plazo es mínima. Reflejo de los quimiorreceptores. Estos, a diferencia de los vasoreceptores, son sensibles a disminución de oxígeno, aumento de dióxido de carbono y aumento de hidrogeniones. Estos también se encuentran en las paredes del callado aórtico y en la bifurcación de la carótida común. Como podemos observar, los quimiorreceptores se encuentran en el cuerpo carotidio. Los quimiorreceptores poseen una íntima relación con la sangre debido a que poseen arterias nutricias que son bastante sensibles a cambios químicos en la sangre. Y como son bastante sensibles a cambios químicos en la sangre, le va a informar de manera muy rápida al sistema nervioso central. El control por quimiorreceptores. Cuando la presión arterial desciende, el flujo disminuye. Debido a eso, en la célula va a haber una falta de oxígeno y un exceso de CO2. Debido al exceso de CO2 va a obligar a la célula a producir energía sin oxígeno. Este proceso se le conoce como anaerobiosis.
esa anaerobiosis va a liberar un ácido lactático. Ese ácido lactático es una sustancia ácida, por lo tanto va a haber un aumento de hidrogeniones. Control por quimioreceptores. Los estímulos del centro vasomotor van a transmitir las señales. Los estímulos de los quimioreceptores a través transmiten las señales al centro vasomotor que van a elevar la presión arterial hasta la normalidad. ¿Qué pasa? El control de los quimioreceptores no es muy importante, a menos de que la presión baje a menos de 80 milímetros de mercurio. Ahí sí el control es muy efectivo. Pero ¿por qué el control de los quimioreceptores no es tan importante? Debido a que la función más importante de los quimioreceptores es el control de la respiración. También tenemos los reflejos auriculares, que estos son bastante parecidos a los vasoreceptores, debido a que cuando las aurículas aumentan de volumen tienden a estirarse, y estos son sensibles al estiramiento de las aurículas. Por lo tanto, produce una dilatación refleja en las arteriolas aferentes renales, por lo tanto hay una mayor filtración de líquidos en los túbulos renales. También transmite señales al hipotálamo para disminuir la secreción de ADH, que viene siendo la hormona antidiurética. Por lo tanto, hay una menor reabsorción de agua en los riñones. También produce un péptido natriurético auricular, que disminuye la reabsorción renal de agua y sodio. ¿Qué pasa? Cuando hay también estiramiento de las aurículas, también aumenta la frecuencia cardíaca, pero se va a dar de dos maneras. La primera sería el aumento del volumen estira directamente el nódulo sinusal, que nódulo aumenta un 15% la frecuencia cardíaca. También tenemos por el reflejo de Bainbridge, que aumenta de un 40 hasta un 60% la frecuencia cardíaca. Estos reflejos auriculares, debido a que poseen también similitudes con los vasoreceptores porque son sensibles al estiramiento, los reflejos auriculares se conocen como receptores de baja presión. Respuesta isquémica del sistema nervioso central. Como vimos anteriormente, el control nervioso se da más que todo por los reflejos de vasoreceptores, quimioreceptores y receptores de baja presión, que estos están en la periferia. Pero, ¿qué pasa cuando desciende el flujo sanguíneo cerebral? Cuando desciende el flujo sanguíneo cerebral que va hacia la protuberancia en la parte inferior, si disminuye, va a producirse una isquemia cerebral. Por lo tanto, las neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras se excitan con fuerza. Al haber una isquemia, esto va a producir que las neuronas del centro vasomotor empiezan a acumular CO2 y ácido lactático. Por lo tanto, como se acumularon en el mismo centro vasomotor, se va a excitar a sí mismo, provocando una vasoconstricción muy potente, tan potente que puede llegar a que la presión aumente a niveles máximos. El efecto isquémico puede elevar hasta 250 milímetros de mercurio por 10 minutos la presión arterial, debido a que la vasoconstricción que ocurre debido a la isquemia cerebral es tan pero tan potente, puede llegar a ocluir completamente un vaso sanguíneo. Por lo tanto, la respuesta isquémica del sistema nervioso central es el activador más potente de todos los activadores del sistema nervioso simpático. Muchas gracias por su atención.